Capítulo 6. Entre las obras de arte que centellean bajo la luz, destaca un hombre solo vestido de negro. Joo Sung-won, quien estaba al acecho en la galería a petición del empleado del Departamento de Recursos Humanos, observó al fantasma mientras ocultaba su presencia. Ya fuera por buena o mala suerte, en ese mismo día en que recibió la petición, Joo Sung-won se encontró con el sujeto de los rumores. En efecto, justo como había escuchado anteriormente, era un hombre alto envuelto en una gran capa negra. El sonido de sus pasos, no hay ninguno. El rumoreado fantasma estaba descalzo. Pero no era que no pudiera escuchar nada en absoluto. Parece que los curadores anteriores no podían escuchar porque carecían de habilidades de audición mejorada. Joo Sung-won cerró los ojos. Era un ruido muy tenue. Abrió sus ojos de nuevo. Suena como plantas rozándose entre sí. Era una comparación extraña, pero eso es lo que parecía. El sonido de enredaderas ligeras o pétalos secos que pesan menos de 1 gramo, siendo enrollados y cayendo. Este sonido tenue pero demasiado hueco no era el tipo de ruido que esperarías escuchar de un hombre tan alto como 188 centímetros. Joo Sung-won continuó observando desde su escondite entre las obras de arte y los pilares. Las está admirando. El fantasma vagaba dentro de la galería vacía, deteniéndose ocasionalmente frente a las obras de arte protegidas por paredes de cristal. Pasó un tiempo particularmente largo frente a las esculturas y pinturas. Lo sorprendente era que realmente solo estaba mirando a su alrededor. Con tantos objetos peligrosos alrededor, tocar solo uno podría causar un caos, pero afortunadamente eso no sucedió. Debe ser un tipo de monstruo de alta inteligencia, un caso raro en verdad. Eso no quiere decir que no admirara otras formas de arte. Me pregunto si estaba interesado en el arte, matando el tiempo, o buscando un objeto para usar. El comportamiento del fantasma, que caminaba por la galería con las manos unidas a la espalda como un noble aristócrata o un soldado educado, tenía cierta pesadez y precisión en sus movimientos. Era casi suficiente para hacer pensar a uno que era el dueño del lugar, y Joo Sung-won se encontró recordando inesperadamente una historia sobre un vampiro de un viejo castillo. Conde vampiro, un poco infantil, ¿no? Considerando su piel pálida como un cadáver y el aura no humana, la comparación parecía encajar bastante bien. Mientras la capa negra continuaba rodeando la galería durante un rato. Miró directamente al escondido Joo Sung-won. En ese momento, Joo Sung-won sintió que su conciencia se desvanecía. Parecía cálido pero era frío, vacío pero pesado. A pesar de la distancia claramente larga, no podía apartar la mirada hasta el punto de que incluso podía ver los vasos sanguíneos en sus ojos. No, puede que no hayan sido vasos sanguíneos. Las delgadas y elegantes ramas hechas de oro y plata eran tan vastas que era casi como un bosque. El centro negro, donde la pupila no se podía distinguir, era lo suficientemente oscuro como para inculcar una sensación de miedo. Era demasiado inmenso. Tan inmenso que era demasiado profundo para la comprensión humana. Se sentía asfixiante. Sintió ira y pavor sin ninguna base. Aunque no estaba conteniendo el aliento, había un poder dentro de él que hacía que su respiración se detuviera por sí sola. No muriendo, no presumiendo, simplemente estando allí. Con un tenue ruido, la capa se movió. Un poco más lejos. Y luego la presencia que se había detenido aún más lejos desapareció. Joo Sung-won movió sus pies. El lugar donde la presencia se había cortado no era otro que frente al retrato de Hyo. ¿Estaba fingiendo ser inocente o simplemente tímido? Cerró sus ojos distantes como si nada hubiera pasado. Esto me está volviendo loco. Incluso en un mundo con poderes sobrenaturales, no todo sobre los fantasmas se podía explicar. El hecho de que los chamanes todavía existieran era prueba de ello. Por lo tanto, explicar un retrato en movimiento sería difícil. El retrato abrió sus ojos. Joo Sung-won inconscientemente dejó escapar una exclamación. El hombre de aspecto sombrío, Hyo, abrió la boca y habló. Un buenos días para usted. Ante esas palabras, Joo Sung-won miró el fondo del retrato. Un bosque bañado por una brillante luz del sol. Pero aquí es la madrugada. Con eso, los ojos de Hyo captaron la galería de Bisabeol. No me di cuenta de que era la madrugada porque siempre está iluminado con luces blancas. Su voz, que daba una sensación de incomodidad, era más inexpresiva de lo que había imaginado. Estaba claramente hablando, y Joo Sung-won estaba escuchando, pero por alguna razón, no podía sacudirse la sensación de que estaba tranquilo. ¿Cómo llamar a esta sensación de alienación?
No se podía describir como mecánica. Más bien, era algo más. No hay necesidad de disculparse por eso. Gracias por su consideración. Su tono era firme, como si supiera exactamente lo que iba a decir a continuación. Su voz clara, como si tuviera entradas predefinidas, extrañamente resonaba con facilidad en sus oídos. Pero estaba sorprendido. Es raro que alguien vea un retrato parlante y no se asuste. Su voz tranquila y su rostro inexpresivo no mostraban emoción alguna. Su afirmación de estar sorprendido no encajaba del todo con su reacción. No es bueno mintiendo. O tal vez no sentía la necesidad de mentir de manera convincente. Después de todo, ese rostro sombrío y rígido no parecía capaz de actuar con flexibilidad. Mientras pensaba esto, el retrato preguntó de nuevo. Aunque Yoo Sung-won era un mero humano, un nombre verdadero podía ser peligroso en cualquier lugar. Dicen que lo más importante en todos los contratos que atan almas en este mundo son los nombres de cada uno, así que este retrato, el retrato de Hyo, potencialmente podría ser un contrato extraño al escuchar el nombre de Yoo Sung-won. Para seres extraños de todas las culturas, los nombres eran un concepto muy importante. Pero él respondió obedientemente. Es Yoo Sung-won. Los 17 empleados que le habían dicho sus nombres a este retrato no habían sufrido ningún daño. No tendría sentido que comenzara a portarse mal solo con Yoo Sung-won ahora, dada la consistencia que había mostrado hasta el momento, por lo que podía permitirse revelar hasta ahí. El retrato permaneció inexpresivo incluso después de escuchar su nombre. A pesar de dirigir la conversación, el retrato no parecía muy impresionado. ¿Sería extraño pensar que era arrogante? Así es, señor Yoo Sung-won. Por su expresión, parecía tener preguntas para mí. ¿Le gustaría hablar conmigo? Fue invitado a conversar. Es la misma rutina que las 17 personas anteriores. Yoo Sung-won sintió un peso extraño. Este debe ser el peso de las reglas. Era lo suficientemente denso como para dificultar el pataleo, pero no tan pesado como para sentirse hundir en el barro. Este aire y esta sensación se sentían como si una ballena gigante estuviera controlando las olas por consideración a los meros humanos que flotaban en el mar. Esto es, consideración. Entonces me gustaría hacer una pregunta. Como era difícil echarse atrás ahora después de haber llegado tan lejos, Yoo Sung-won decidió tener una conversación como sugería el retrato. ¿Puede posiblemente salir de ese retrato? Sí, puedo salir. Los monstruos odian a los humanos. Pensó que habría alguna duda ya que se trataba de su propia información, pero la respuesta fue más rápida de lo esperado. Era obvio que estaba desconcertado. Hyo, que había estado mirando a Yoo Sung-won sin parpadear, lo señaló. Se ve desconcertado. No pensé que respondería tan, de buena gana. No había razón por la que no pudiera decírselo, ¿y si le hubiera preguntado con malas intenciones? Eso sería una mentira. El retrato habló con una voz baja, pausada, pero clara y firme. El señor Yoo Sung-won es una persona amable y educada. Por eso le hablé. ¿Es esta una respuesta suficiente? Yoo Sung-won decidió ser cauteloso. Este retrato es sensible al bien y al mal. Y aunque no conocía el estándar, también tenía la capacidad de distinguir el bien y el mal de los demás. Incluso podía clasificar a alguien con quien nunca antes había conversado. Entonces, si alguien considerado malo le habla a este retrato, ¿simplemente lo ignoraría? ¿Tiene alguna pregunta? Yoo Sung-won preguntó, recordando el reciente disturbio del fantasma. La capa negra que vi ayer era, Hyo, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Entonces, el fantasma, que se decía que estaba rondando la galería últimamente, llevando una capa negro azabache mientras entregaba deliciosos regalos, ese es usted, ¿no? ¿En qué estaba pensando? Hyo parpadeó 2 veces y luego murmuró. Lo siento si eso le ofendió. No, un retrato parlante ciertamente puede describirse como poseído por un fantasma. El retrato continuó en su característico tono inexpresivo. Sin embargo, nunca he muerto. Aún así, el fantasma que el señor Yoo Sung-won mencionó parece ser yo. ¿Había alguna razón para que deambulara por la galería? Tenía curiosidad sobre dónde estoy. Su voz era muy tranquila y lenta. Era una voz que hacía difícil imaginar que sintiera algún interés por algo. Tenía curiosidad porque había obras raras en exhibición. Tenía curiosidad sobre qué tipo de lugar es esta galería, tenía curiosidad sobre las personas que trabajan aquí, qué tipo de vidas llevan, qué nombres tenían y qué gustos les gustan.
Aunque su tono seguía siendo seco, la respuesta era verdaderamente propia de un monstruo en el sentido de que estaba muy interesado en los estilos de vida humanos. No. No es seguro, pero tal vez no sea un monstruo. En ese caso, las cosas se volverían más complicadas. Uno tiende a buscar a alguien con quien hablar cuando está solo. Lo que se pretendía que fueran los ojos negros abache de Hyo se posó en Yoo Sung-won. Fue un movimiento de mirada artificial, como para dejarle saber, te estoy mirando. Más aún con una persona educada como usted. Supongo que le gusta la gente educada. Al menos, decidí que los empleados que gestionan esta galería serían más adecuados como compañeros de conversación que el jefe pelirrojo de aquí. El jefe. ¿Está hablando de Bisabeol, el líder del gremio? Es una persona habladora. Los ojos del retrato se entrecerraron ligeramente. Fue un cambio muy sutil que era difícil de notar, pero el significado era claro. Habla tanto que es difícil responder. Debió haberle caído mal. Por eso ni siquiera pudo tener una conversación. Todos los curadores en el quinto nivel del sótano sabían que Bisabeol estaba muy interesado en el retrato de Hyo. Por eso a menudo le hablaba al retrato de Hyo y decía que era un retrato muy especial. Pero ¿por qué esa persona no dijo nada sobre este retrato? Dado que aunque sabía que el retrato de Hyo podía hablar y moverse, en realidad nunca había conversado con Hyo. Porque Hyo, juzgando que Bisabeol era maleducado, deliberadamente no respondió a sus intentos de conversación. Recibió lo que se merecía. Sabía que terminaría con una pérdida viviendo así. Honestamente, esa persona se merece un poco de pérdida, pero de todos modos. Yoo Sung-won inclinó la cabeza educadamente después de ordenar sus pensamientos. Pido disculpas en nombre del líder de nuestro gremio. Su papel era gestionar el trabajo aquí. Entre esas obras, había muchas que tenían su propia conciencia como el retrato de Hyo. Especialmente dado que se asumía que Hyo era un monstruo humanoide, no había nada que ganar haciendo que se molestara al romper sus reglas, especialmente porque parece ser más sensible a los modales. Afortunadamente, la expresión del retrato seguía siendo inexpresiva. No parecía satisfecho, pero tampoco estaba enojado. Permaneció sombrío y pálido, pero solo rígido sin mostrar ningún disgusto. Como era de esperarse, el retrato habló con una voz tranquila. El líder de nuestro gremio es una persona un poco extraña. No parecía una mala persona. Así que está bien. Yoo Sung-won tuvo en cuenta la información adicional. Si no son malos, no será hostil incluso si carecen de modales. Incluso pensando en eso, se sintió asfixiado. Porque no podía medir descuidadamente las habilidades del oponente. Tiene una habilidad de tasación que puede juzgar el bien y el mal incluso del líder del gremio Bisabeol. Es un monstruo difícil de manejar en muchos sentidos. Ese nivel de habilidad de tasación sería difícil de encontrar en cualquier parte del mundo. No, para empezar, si un ser con tales ojos puede definirse como un monstruo es. Tras un breve silencio, el retrato habló de nuevo. ¿Tiene alguna pregunta? Su contundencia me sorprende, Hyo. Solo estaba siendo educado. ¿No deberían los humanos ser educados? Eso es lo que lo hace parecer no humano. Los humanos ordinarios no mantienen sus modales de forma tan meticulosa. Más bien, se sentía excesivamente minucioso, como si un monstruo con una vaga comprensión de la vida humana estuviera imitándola torpemente en exceso. Mientras Yoo Sung-won se sentía un poco cansado, el retrato cambió a otro tema. Era mi primera vez viendo al señor Yoo Sung-won, ¿es correcto? Así es. El líder del gremio Bisabeol dijo que ya no tenía tiempo para gestionar su retrato y los curadores anteriores fueron asignados a otras obras. Así que yo me hice cargo de la tarea. Me gustaría agradecerle por mantener limpio el retrato. Quería agradecer a las personas anteriores también, pero no estaba listo hasta ahora. Le agradezco de nuevo en su nombre. Gestionar la obra es un deber que esas personas y yo naturalmente tenemos que hacer, así que no hay necesidad de dar las gracias. Pero les haré saber que estuvo agradecido pero ahora tenía curiosidad. ¿Puede decir lo que la gente de afuera está haciendo incluso cuando sus ojos están cerrados? ¿Nos estaba observando continuamente desde el interior del retrato? A su pregunta, Hyo respondió con un inescrutable rostro inexpresivo. Usted está en el marco, así que no tengo más remedio que mirar. Las imágenes en movimiento son interesantes. La imagen no es el mismo, sino los humanos afuera, ¿es eso lo que significa?
Incluso el propio Yoo Sung-bon no podía precisar exactamente qué parte era escalofriante. Pero si lo que dijo el retrato era cierto, entonces, Hyo ve todo lo que está fuera de la pintura como una imagen. Aunque para ellos, la pintura es el retrato de Hyo. Para esa pintura, nosotros somos. ¿Es esta una respuesta suficiente? En verdad, esta es una entidad peligrosa. Capítulo 7. Después de completar el día 3, Yoo Sung-bon confirmó que el retrato había cerrado sus ojos. Fue a buscar al líder del gremio tan pronto como fueron las 9 de la mañana. Ese retrato es peligroso, informó con un rostro tranquilo. La buena voluntad del retrato hacia nosotros los humanos es irrelevante. De hecho, hay monstruos que raras veces muestran buena voluntad hacia los humanos, pero también es cierto que su buena voluntad se ha convertido en un gran veneno para los humanos. ¿Estás diciendo que el retrato de Hyo tiene el mismo tipo de buena voluntad que esos monstruos? Yoo Sung-bon informó lo que había confirmado. Ese retrato sabe exactamente lo que está haciendo, cómo se ve y el impacto de sus acciones. Es completamente diferente de los monstruos que asfixiaban a la gente al difundir buena voluntad indiscriminadamente. Se percibe a sí mismo como un humano. Así que intentaría interactuar con los humanos de alguna manera. No parece ser reacio a conversar. Pero al mismo tiempo, no nos veía como humanos. Hyo nos juzga como pinturas. Así es como nos aprecia. Yoo Sung-bon sintió la poderosa alma de Hyo. Era algo que cualquier criatura con inteligencia podía sentir naturally sin ningún equipo o habilidad de análisis sofisticados. No era solo el andar digno, la atmósfera pesada o la apariencia noble lo que emanaba poder. Yoo Sung-bon todavía no podía olvidar la profundidad que sintió cuando miró dentro de los ojos negros de Hyo. La apariencia de algo inmensamente vasto fingiendo ser un mero humano. Sin embargo, se llama a sí mismo humano. Ya sea que realmente piense de esa manera o esté intentando serlo, parecía genuinamente sincero. No era una mentira. En tal caso, aunque normalmente fuera seguro, una vez que algo sucediera, estaba destinado a escalar más allá de la imaginación. Porque era plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Además, es sensible al bien y al mal. Sin embargo, no sabemos de dónde vienen sus estándares, incluso si lo consideramos como algo ordinario. Si Hyo concluye que es malo. No puedo ni imaginar qué pasaría. ¿De verdad no puedes imaginarlo? Sí, esta vez, probablemente no. Yoo Sung-bon suspiró. No hay ningún grupo con el que comparar, ni hay datos que puedan usarse como referencia. Esta es mi primera vez tratando con un retrato parlante. Las armas con conciencia son tratadas como raridades y son amadas por muchos cazadores. Pero un retrato con conciencia, cuya identidad es imposible de decir si es un fantasma, un monstruo o un humano, incluso para él, que ha tenido muchas experiencias únicas, este caso era difícil. ¿Has pensado en enviarlo a la Asociación de Cazadores para investigación? ¿Crees que lo haría? Lo sabía. Lo sé, eso es lo que pensé. Yoo Sung-bon se cubrió la comisura de la boca como para sofocar un suspiro, luego controló su expresión antes de continuar. Entonces le informaré periódicamente. Es difícil identificar su naturaleza exacta en solo un día o dos. Por favor, hazlo. Planeo intentar hablar con él de nuevo pronto, pero sería difícil si me ignoran de nuevo, así que por favor averigua qué le gusta a Hyo. Esa es una petición muy personal, pero entiendo. Es mi trabajo, así que no hay necesidad de pedirlo. ¿No es eso lo que se supone que debo hacer? Me pregunto por qué todos nuestros empleados son tan elegantes. Tal vez sea porque solo ha reunido a ese tipo de personas. Así fue como Yoo Sung-bon comenzó a venir a trabajar a las 4:30 cada mañana. Ante la pregunta de Yoo Sung-bon, el retrato parpadeó 2 veces. Sigue siendo una respuesta inexpresiva. Yoo Sung-bon sonrió levemente. Si fue una pregunta inapropiada, me disculpo, pero este lugar no es frecuentado por personas que no sean los empleados que vienen a gestionar las obras de arte. Solo adiviné que tal vez salir del retrato para mirar a su alrededor a veces se debía en parte a tales emociones. Me gustan los lugares sin gente, así que está bien. ¿Se siente incómodo teniendo conversaciones? Eso no es. Sin embargo, el retrato continuó. Ya he hablado tanto que he imaginado un futuro en el que no tenga que hablar todo el tiempo. Un lugar tranquilo donde no tenga que hablar demasiado, no tenga que involucrarme demasiado y no tenga que preocuparme demasiado. Eso es lo que siempre he querido. Este lugar se adapta a mi deseo. Entonces Yoo Sung-bon preguntó.
¿Era usted un humano antes? Sigo siendo un humano ahora. Ah, es cierto. Así que lo que quise decir ¿era usted un ser humano ordinario que no vivía dentro de la pintura? Los humanos ordinarios usualmente no están enmarcados. Hay dos tipos de monstruos humanoides. Aquellos que nacieron como monstruos pero evolucionaron para tomar formas humanas, y aquellos que originalmente eran humanos pero se convirtieron en parte del origen en algún momento y se transformaron en monstruos. ¿Es este el último caso? Los monstruos con recuerdos de haber sido humanos usualmente están especialmente influenciados por emociones negativas. Este parece bastante pacífico. Pero no era un tipo de paz agradable. Era como un funeral. El retrato de Hyo se veía exactamente como la muerte de alguien. Bueno, entonces, no está aburrido. A veces estoy aburrido. ¿Cómo lidia con ese aburrimiento? Tiene su propia manera. Ah, esto fue bastante sorprendente. El retrato respondió en su característico tono inexpresivo. Esperaba que los ingredientes no fueran humanos. No parece un rostro que disfrutaría comer. Si uno fuera a pensar en él como un humano ordinario, bueno, tampoco parecía que estuviera obsesionado con la comida. Más bien, tenía la impresión de no sentirse impresionado por nada, mostrando una indiferencia de sangre fría. Es un hombre guapo que llama la atención. Su físico no es delgado, pero tampoco es grueso, la piel pálida, los párpados muy oscuros, el rostro que no se mueve como una escultura de mármol. No parecía que encontrara placer en comer. Pero hubo algo más sorprendente. Si no es demasiado descortés preguntar, sí, lo siento. Pregunté algo obvio. Una pintura que come. ¿Puedo preguntar cómo come? Ante la pregunta de Yoo Sung-won, Hyo respondió como si no fuera nada especial. Cocino. Pienso en la comida que quiero comer, consigo los ingredientes adecuados, los preparo, pongo una sartén al fuego o en el horno de leña, y termino de cocinar. Porque soy un humano ordinario. A pesar de que la forma en que lo explicó lo hacía sentir aún menos humano. Cuando Yoo Sung-won no respondió, el retrato describió otro caso. También hay otra forma de sentir placer estando dentro del retrato. Necesito un poco de ayuda, pero el señor Yoo Sung-won también puede darme algo de placer. ¿De qué tipo de placer está hablando? La habilidad de dar placer. Por un momento, estuvo ansioso cuando la carnicería de los monstruos en la historia le vino a la mente, pero el retrato no exigió sacrificios vivos ni sangre caliente. Como pintura negra sobre papel, miró a Yoo Sung-won con ojos sin emoción. ¿Es bueno dibujando? Si puede describir el objeto, entonces puedo dibujarlo. A veces tengo que incluir dibujos de objetos o plantas poco familiares en los informes, entonces por favor dibuje una manzana. No es difícil, ¿verdad? Yoo Sung-won volvió a preguntar con un rostro ligeramente sorprendido. ¿Quiere decir, en el retrato? El retrato de Hyo es una entidad con reglas claras. Yoo Sung-won no era tan tonto como para ignorar las demandas de un ser tan enigmático. Sacó pinturas y pinceles del estuche rígido que siempre llevaba consigo. Viendo esto, el retrato preguntó. ¿Siempre lleva consigo suministros de arte? Intento llevar una variedad de artículos tanto como sea posible. Nunca se sabe qué pasará en esta galería, así que es mejor para mi bienestar estar preparado de varias maneras. Aunque la respuesta del retrato seguía siendo tranquila, Yoo Sung-won no pudo evitar sentir un escalofrío por dentro. ¿Qué habría pasado si no hubiera tenido mis herramientas de dibujo? El Hyo, con el que había estado conversando hasta ahora era un ser con su propia flexibilidad, pero, bueno, este ser de otro mundo siempre mostraba un lado impredecible. Yoo Sung-won resopló tranquilamente y colocó su pincel sobre el retrato. Sintió una sensación de inmoralidad, como si estuviera profanando una obra noble. No soy muy bueno dibujando. Pronto dibujó una manzana de color rojo brillante. No es una manzana muy bonita. Yoo Sung-won sonrió torpemente. Aquí dibujé la manzana que quería. Mientras decía eso, Hyo extendió la mano hacia la manzana dibujada en la esquina del retrato. Una mano blanca y gruesa pronto recogió la manzana de Yoo Sung-won. La pulpa amarilla dentro de la manzana roja era visible. El retrato que parecía un modelo dijo después de dar un bocado a la manzana. Está madura y huele bien. Es un poco pequeña, pero es perfecta para un aperitivo. Esta era la primera vez que veía algo semejante. Sí, era fascinante. Lo suficiente como para hacer que su corazón se acelerara un poco.
Jo Sung-bon era una persona que observaba y gestionaba seres fuera de lo ordinario. Había estado haciendo esto desde que estaba anteriormente con la Asociación de Cazadores. Desde que aparecieron las mazmorras y emergieron los monstruos, Jo Sung-bon siempre había estado a cargo de explorar e investigar los extraños fenómenos y seres en el centro de ello. Ciertamente había orgullo y satisfacción en eso. Pudo estar en esta posición también porque le encantaba. Honestamente, sí, estaba sorprendido. Es mi primera vez viendo algo semejante. Así que actualmente está comiendo la manzana en la pintura. Hyo asintió con la cabeza. Soy un humano ordinario, pero existo dentro de la pintura. Por lo tanto, también se puede decir que soy una pintura. En el mismo contexto, puedo hacer muchas cosas dentro de la pintura. En los días que no me apetece cocinar, dibujo platos completados. Es conveniente. Así que puedo recompensar su amabilidad. El retrato parpadeó 2 veces. Entonces nos veremos mañana. No estoy listo en este momento. Cuando el retrato cerró y abrió sus ojos, había un pincel en su mano. Hyo comenzó a dibujar. Era muy rojo, justo como la manzana que Jo Sung-bon había pintado al amanecer de ayer. La forma era un triángulo con líneas redondeadas. La estructura era claramente tridimensional y la luz transparente la hacía aún más clara. La luz, aparentemente suave y cálida como si fuera golpeada por el sol, se rompió en pedazos y se extendió por toda la estructura. El color se asemejaba al de una granada. Era transparente y rojo. Pero era aún más rojo que eso. El color rojo intenso, como si estuviera lleno de sangre recién derramada, era tan intenso que dolía mirarlo durante demasiado tiempo. Pronto cobró vida. Su borde se volvió tan afilado como un cuchillo. Y abrazó la oscuridad, eventualmente proyectando sombras dispersas debajo de él. Este es mi regalo a cambio. Mientras empujaba la gema roja que parecía contener un corazón con su dedo, cayó en la mano de Jo Sung-bon. ¿Qué tipo de gema es esta? Pero debe haber estado en lo profundo del subterráneo para estar lo suficientemente caliente. Hyo continuó la historia de la gema. Después de estar en un lugar lo suficientemente caliente como para ser el corazón de un planeta, tal vez había desarrollado calidez como su amigo. Luego, después de mucho tiempo, fue descubierta por manos humanas y habría tomado una hermosa forma. ¿De quién podría ser esta historia? Esa es una historia interesante. Si le pareció de esa manera, me alegro. Jo Sung-bon dejó escapar una risa hueca inconscientemente. ¿Qué usó para pintar esta gema? Obviamente su pincel claramente no tenía pintura, esta gema parece real. El retrato no respondió. En su lugar, Jo Sung-bon preguntó, ¿puedo llevarme esto conmigo? Me dio un regalo. Se refería a ese torpe dibujo de la manzana. Esta gema es mi reciprocidad. Las palabras del retrato sonaban exactamente como las del diablo. Aunque no había absolutamente ninguna razón para ello, la extrañeza, la neblina y la éxtasis le hicieron pensar así. Y siendo incapaz de soportar la sensación de irrealidad, Jo Sung-bon expresó sus honestos sentimientos. Y eso suena exactamente como una respuesta dada por el diablo. No podía contener su curiosidad. Así era un investigador. ¿Por qué siempre responde con un lenguaje tan simple? Hyo, usted, bueno, habla de una manera muy simple y precisa que podría satisfacer los deseos de otras personas. Sé que esta es una pregunta descortés. Pero no tengo más remedio que preguntar, ¿podría ser porque le faltan emociones humanas, o eligió ser de esa manera? El retrato miró a Jo Sung-bon sin responder. Después de un rato, solo después de parpadear 2 veces, Hyo respondió, no entiendo lo que el señor Jo Sung-bon está diciendo. No he usado una gramática excesivamente simple, ni he dado respuestas para satisfacer los deseos o anhelos de la gente. Siempre he sido. Su voz seguía siendo inexpresiva y suave, pero parecía torcida en alguna parte. No era pacífica. Como si una persona muerta enterrada en un ataúd hubiera sido arrastrada al mundo de los vivos, todavía estaba silenciosa y, sin embargo, de alguna manera extraña. Tengo emociones humanas, al punto que no sé por qué necesito explicarlo. No es que no tenga emociones, ni es mi elección, sea lo que sea. Siempre he sido. El retrato parecía enojado, y ocasionalmente parecía como si estuviera dando excusas por haber sido apuñalado en un punto sensible, o tal vez estaba verdaderamente frustrado porque no podía entender lo que la otra persona estaba diciendo. Sin embargo, tal vez todo esto era solo su percepción errónea, y él no sentía nada. No sé qué está pensando. Jo Sung-bon dijo cautelosamente, por supuesto,
lo sé. Sé que solo es un humano ordinario. Parece sentir soledad, alegría y muchas otras emociones. Pero tiene una forma de hablar que no muestra emociones ni deseos personales. Como si no tuviera nada, como si fuera solo un tipo de servicio. No debería decir nada más. Jo Sung-won sintió curiosidad. Al mismo tiempo también estaba impresionado. Aunque estaba empleado por Bisabeol como curador, su esencia era siempre la investigación. El retrato abrió la boca de nuevo. Soy un humano ordinario. Continúa hablando. Quería comer una manzana, así que le pedí al señor Jo Sung-won que la dibujara para mí. Ese era mi deseo personal. El señor Jo Sung-won dibujó una manzana para mí, así que le di un regalo a cambio. Nos dimos regalos el uno al otro, y eso es solo cortesía común entre la gente. Solo estaba siendo educado. Así que no entiendo muy bien lo que está diciendo. Era imposible saber si sus palabras eran mentiras o la verdad. Era difícil leer sus intenciones por la voz con un tono constante. ¿Sabe que sus ojos son muy negros? Bastante gente tiene ojos negros. Los ojos negros son comunes. No hay nada especial en ellos. No me considere demasiado especial. Sería mejor no hacerlo. Era como una ballena gigante explicándole a un humano que es pequeña, ¿negó esa afirmación a pesar de saber que es contradictoria? ¿O realmente no lo sabe? El rostro inexpresivo de Hyo ocultaba toda su verdad interior. Después de eso, el retrato no abrió sus ojos por un tiempo. ¿Debería corregir este hábito? ¿Hizo que saliera huyendo? Es difícil socializar después de tanto tiempo. Su mentalidad positiva definitiva se activa. Y así, regresó a su vida de campo. Esta fue la razón por la cual Hyo estuvo atrapado en el retrato durante 10 días. Capítulo 8. La gente imaginaba todo tipo de cosas debido a su expresión rígida, su atmósfera sombría y su forma de hablar excesivamente educada. Pensaban que tal vez había perdido a un ser querido o que había hecho algo peligroso en el pasado. Era un malentendido. ¿Qué debería comer hoy? Seo Hyo era solo una patata cerdito. Una brisa primaveral sopló sobre la cama. Él, que se había estirado como un gato perezoso, se levantó. La fondue de queso suena bien. La comida de hoy era fondue. ¿Cómo debería hacerla? La fondue de queso podía ser hecha fácilmente por cualquiera siempre que tuviera los ingredientes. Por supuesto, habría idiotas que lo refutarían si decía esto, pero no importaba porque Hyo no era un idiota. Sin embargo, la fondue de queso no era un plato que requiriera técnicas complicadas y también había varias recetas para la fondue de queso. La base debería ser queso brie. El queso brie era la opción más común entre los ingredientes utilizados para hacer fondue de queso. ¿Es este queso brie? El queso brie envuelto en papel blanco tenía moho blanco extendido a su alrededor como seda. Era como si se hubiera espolvoreado generosamente dulce azúcar en polvo sobre la superficie pegajosa del rico queso. No había ningún nombre escrito en él, pero cuando lo olió y lo cortó por la mitad, definitivamente era queso brie. Tiene un sabor suave y es agradable. El queso brie no es un queso de olor fuerte. Es suave y tiene un sutil aroma a hongo y a nuez, lo que lo hace perfecto para usarlo como queso de fondue. Va muy bien con pan o fruta. Si solo pongo esto, podría ser un poco insípido. El inconveniente del queso brie es que puede sentirse grasoso y pesado si se come en gran cantidad. El queso brie suavemente derretido tiene una cualidad cremosa que se derrite suavemente sin ser chicle, y debido a su suave aroma y textura, uno puede cansarse fácilmente de él. Hyo parpadeó y luego murmuró para sí mismo. Desearía que fuera un poco más salado. Se sentía atraído por el queso que tenía un aroma fuerte, salado y picante. Dado que el queso brie es suave, el parmesano sería apropiado. El nombre formal sería parmigiano rellano. El queso parmesano es conocido por los coreanos como un sazonador que generalmente se espolvorea sobre la pizza. Sin embargo, esta es una versión degradada del queso parmigiano, y los dos casi no se parecen en nada. Hyo encontró el queso parmesano que se había dividido en trozos más pequeños. Sería un problema cortar todo entero, este queso es un queso muy difícil que requiere una maduración de más de un año. Así que era muy duro, pero la textura interior era clara. Si no se corta a lo largo de la textura, se romperá en pedazos. En ese sentido, el hecho de que estuviera predividido fue muy apreciado. El queso parmesano vendido entero es más grande que una llanta y también muy caro, por lo que Hyo nunca había intentado dividirlo él mismo. Es bueno que no haya tenido que desperdiciar el queso.
Hyo puso el queso cortado del tamaño adecuado en la cesta. El aroma ya era fuerte. El queso parmesano, que emite un aroma penetrante, tiene un sabor muy diverso. En primer lugar, es muy salado. Incluso si comes solo la cantidad del tamaño de una uña, tu lengua cosquillea y el aroma va directo a tu cabeza, ya que el sabor es muy intenso. Al mismo tiempo, da el placer de la rica dulzura de la miel que humedece suavemente la lengua como un melocotón suave y luego desaparece sin dejar rastro. Por eso también es delicioso comerlo crudo. El queso duro sin calentar conserva un aroma mucho más suave. Si uno es nuevo en el queso, se recomienda comerlo crudo, ya que hay picos de sabor en los cristales en ese estado del queso parmesano. A Hyo le gustaba esa textura pequeña pero crujiente. También tiene un aroma a nuez. Si uno pone demasiado, puede ser abrumador, pero si uno agrega una pequeña cantidad, es adecuado para realzar el sabor de la fondue. Si fuera a agregar una cosa más, el queso gruyere sería apropiado. Este queso es duro como el queso parmesano, pero es un poco más flexible que el parmesano, se madura hasta un año y es más salado y mucho más dulce que el queso brie. Una de las cosas interesantes al respecto es que tiene un sutil aroma a nuez. El rico aroma a nuez era atractivo en muchos sentidos. Este profundo aroma seguramente combinaría bien con los quesos recolectados anteriormente. Debería parar con el queso. Demasiado haría que el aroma y el sabor fueran extraños. Hyo subió a la cocina en el primer piso. Hyo encontró un cuenco de barro grueso en el cajón. Empecemos a cocinar. El método de cocción era simple. Primero, prepara los ingredientes que quieres comer con el queso. Cualquier cosa está bien. Chometsu cherry, espárragos, patatas, cebollas, brócoli, calabacín. Además de estos, pan blanco de textura suave, picatostes crujientes, ciabatta elástica, etc. Incluso era bueno para comer con frutas. Pero pasaré de esto. Como no era para un aperitivo sino para una comida, las cosas agridulces no le atraían. ¿Debería saltearlo aproximadamente? Después de poner los ingredientes cortados en trozos del tamaño de un bocado en el wok y calentarlos una vez, Hyo puso todos estos ingredientes en el horno de leña. La superficie gruesa se asó con un calor fuerte brevemente y luego se sacó. Los ingredientes asados en el horno de leña emitían un sutil aroma ahumado. Valía la pena preparar leña con un buen aroma por adelantado. El queso traído se pica finamente en trozos pequeños. Todo el queso debe derretirse al mismo tiempo para mezclarse bien sin separarse, pero si los trozos son demasiado grandes, los tiempos de fusión de cada queso difieren y las capas de aceite y grasa se separarán. Recuerdo la primera vez que lo hice, todo se derritió y el aceite de queso formó un río. Incluso ahora que lo pienso, fue un desastre. En el cuenco de barro precalentado, vierte aceite de oliva y agrega un diente de ajo para que huela bien. Es un truco para capturar el aroma a queso y mejorar el sabor. En la bodega del sótano de Hyo, también había vinos embotellados sin etiquetas. Entre ellos, usó el vino de sabor más limpio, el vino blanco, que tenía un aroma agradable que se mezclaba bien con el aroma a ajo y oliva. Hyo cerró el corcho del vino y pensó. Debería intentar hacer alcohol a veces. Lo único que le quedaba era tiempo, por lo que el engorroso proceso no era gran cosa. Hyo se prometió intentar hacer de todo, desde vino hasta licores, licor de flores y vino de frutas. Un desempleado tiene derecho a perder el tiempo. Cuando todo el alcohol se hubo evaporado, Hyo sacó los quesos que había cortado. Volcó los quesos desordenados en el cuenco de barro precalentado a fuego lento. Cuando el queso se hubo derretido lo suficiente como para que el aceite subiera a la superficie, agregó un poco de solución de almidón preparada por adelantado. Ayudó a mezclar las capas de aceite y grasa del queso que se separaban sin importar cuán bien se derritiera. Una cucharada de alcohol. Prefería un alto contenido de alcohol con un sabor fuerte como el whisky o el brandy. Y así, la fondue de queso que era suave como gachas o sopa, pero de alguna manera todavía elástica, se completó. Hyo llevó el queso y varios ingredientes a la mesa y se sentó. Para mantener el queso caliente y estirable, se encendió una pequeña vela debajo. Esta parte es un poco molesta. Si el queso se enfriaba, se endurecería de nuevo, por lo que tenía que calentarse continuamente. Es por eso que las herramientas de fondue son esenciales si quieres comer fondue de queso. Menos mal que lo hice con anticipación. De todos modos, la comida comenzó. Hyo tomó un espárrago bien maduro. Después de sumergirlo profundamente en el queso y sacarlo, el queso, suavizado por el alcohol y el almidón, se estiró.
El espárrago, que había sido asado en el horno de leña, aún mantenía su color verde intenso. El aroma único de las verduras frescas y el aroma suave y sutil de los espárragos se elevaron. Especialmente, el sabor fresco del espárrago, que se combina bien con la grasa, parecía prometedor. El tallo se rompió crujientemente. El agua dulce que resuma del espárrago, como los jugos de la carne bien asada, contiene una amargura misteriosa. Solo lo suficiente para no estar fuera de lugar, la amargura del espárrago era como el sabor astringente del té de yuzu, armonizando muy bien con los otros ingredientes. La superficie una vez quemada era como hojas delgadas desmoronándose. Justo debajo de ella, el tallo era tierno y jugoso por haber sido calentado en la sartén y en el horno de leña, y más abajo, el núcleo aún vivo de la planta era crujiente. Va bien con el queso. El cremoso y suave queso brie proporcionaba una base sólida. El fuerte aroma del parmesano evitó que fuera insípido, mientras que el rico aroma a nuez del gruyere lo conectaba todo. El delicado sabor del espárrago combina especialmente bien con la grasa. Esto significa que cosas como el queso, la crema batida y la mantequilla combinaban perfectamente bien con esta fondue aromatizada con ajo. Además, gracias a su textura jugosa y crujiente, se sentía como comer verduras de primavera bien maduras. Una vida en la que te quedas dormido incluso mientras comes. Nada podría ser más ideal que esto. Comiendo la fondue que acariciaba suavemente sus entrañas, mientras sentía la suave brisa primaveral que entraba por la ventana abierta de par en par, este lugar era el cielo. Después de terminar de comer, debería salir y tomar una siesta. ¿Dónde debería dormir hoy? A continuación, eligió la ciabatta. La ciabatta era un pan famoso por su esponjosidad y elasticidad. La superficie, ligeramente espolvoreada con harina, fue barrida con mantequilla, dando un sabor como el roux en la sopa. Gracias a haber sido horneado en el horno de leña, el exterior era muy crujiente, y el lado fuertemente cubierto de mantequilla tenía una textura crujiente pero suave, como picatostes en la sopa. Ahora bien, el queso, se lo puso en la boca. Gio colocó una patata bien horneada encima del pan cubierto de queso. De hecho, la alegría de la fondue era comer en combinaciones. El pan crujiente y elástico, el queso con sus variadas texturas y las patatas esponjosas de fuerte sabor cocinadas en mantequilla. Desde la textura hasta el sabor, la composición era impecable. Limpiaré mi paladar con un tomate. Ah, esto también es delicioso. El tomate cherry, que fue calentado brevemente e intensamente para evitar que la pulpa se cocinara demasiado, todavía estaba crujiente con un jugo sutilmente cálido en el interior. Su superficie tenía un chasquido tierno, como una salchicha bien cocinada. Debería ir bien con el queso. Después de comerlo con el queso, se sintió feliz con los diversos sabores. ¿Debería intentar agregar picatostes esta vez? Gio comió lo que pudo agarrar. Picatostes crujientes sumergidos en queso elástico una vez, brócoli tierno perfectamente cocinado en queso que se extendía como crema una vez, patatas dulces y esponjosas en queso salado y sabroso una vez. Era bastante, lo suficiente como para llenar un cuenco grande, pero Gio los terminó rápidamente a todos. Se maravilló del milagro que su estómago había realizado. Aunque no podía ser tan bueno como el arca de Noé, parecía que podía ser el arca de Gio. Ha aumentado mi apetito. Definitivamente era un glotón, pero no pensó que fuera para tanto antes de entrar en la pintura. La mentalidad positiva definitiva de Gio se activó. De todos modos es divertido, así que está bien. Su racionalización fue exitosa. Incluso después de comer tanto, no se sintió lleno. Para Gio, un sibarita y un gran comedor que verdaderamente encontraba alegría en comer, esto era un acontecimiento bienvenido. En estos días, la gente está escupiendo fuego por la boca, en comparación con ellos, no soy nada. La gente puede evolucionar a medida que vive, ¿no es así? Ahora debería tomar algunos aperitivos e ir afuera a tomar una siesta por la tarde. Gio empacó una cesta limpiamente lavada con frutas gobi bien secas, hojas de tebaibamil y una botella de vidrio llena de agua tibia. La fruta gobi de color dorado intenso se había encogido al tamaño de las pasas, convirtiéndose en un aperitivo práctico. Las secadas afuera se han endurecido por completo. Pronto podré hacer medicina de fruta gobi. Gio llevaba una capa negra. También quiero actualizar esto más tarde. La capa que hizo cuando recobró el conocimiento por primera vez dentro de la pintura aún era usable. Fue hecha para evitar ser visto por bestias peligrosas y para evitar que su cuerpo se rozara contra plantas venenosas o que su ropa se romperá. Para hacer algo cosido a toda prisa con la tela de la cabaña, estaba bastante bien. Ligera, gruesa y bien ventilada.
Aunque su cuerpo no era sensible al frío o al calor, estar acostado en el suelo descubierto inevitablemente hacía que su espalda se sintiera fría. En tal situación, la capa sería una manta bastante buena. Después de acomodarse la ropa, Hyo se dirigió al manantial. Mientras caminaba lentamente, pronto llegó al manantial, que aún era hermoso, tranquilo y, sin embargo, lleno de sonidos de varias criaturas ajetreadas. Masticando la fruta gobi seca, Hyo pronto se quedó dormido sin siquiera tomar un sorbo de té. La capa, lo suficientemente grande como para envolver su cuerpo, resultó ser una excelente manta, como se esperaba. Poco después de quedarse dormido, mariposas que se asemejaban a la luz del sol se posaron encima de él. Seguidas por 5 o 6 conejos con cuerpos redondos. Un ciervo de patas largas. Gatos regordetes parecidos a civetas y varios pájaros pequeños y grandes que gorjeaban. Y todos se reunieron juntos, cayendo en un profundo sueño. Era una apacible hora de la siesta. Capítulo 9. Piso superior de la cabaña, el ático. Iluminación suave. Aroma del bosque que pasa. Un escritorio de madera negra colocado frente a una ventana redonda. Hyo estaba allí, organizando las reglas que había descubierto. Hyo continuó hablando. Se puede decir que es una 1. Hyo podía hacer cualquier cosa dentro de esta pintura. En realidad no había intentado todo, pero sentía que podía hacerlo. En un mundo donde incluso podía crear cadáveres tibios, parecía no haber nada imposible para Hyo. Pero cuando la realidad se involucra, la historia cambia. Disfruto de las pinturas dibujadas por mí o por otros, ya que todas son iguales desde mi perspectiva, pero en el momento en que se lleva afuera, se convierte en realidad. Pensé que sería demasiado si no hubiera restricciones. Ahí fue donde comenzó la duda. Me alegro de que el señor Yoo Sung-bon sea amable. Estaba tan conmovido que obedientemente dibujó una manzana de inmediato cuando se lo pidió de la nada. Es una persona tan madura, acomodándose incluso cuando el retrato dice tonterías. Gracias a la consideración del amable gerente y a los intentos de los últimos días, Hyo pudo entender su situación. Cuando Hyo sale de la pintura, su figura desaparece de la pintura y se convierte en un marco con un simple paisaje pintado. Si Hyo quiere darle un regalo a alguien fuera de la pintura, debe recibir algo de ellos. Generalmente, hay un dar y recibir, una regla de 1 a 1. Por supuesto, los aperitivos que había distribuido a los 17 empleados que conoció antes eran solo un gesto de buena voluntad. Pensé que darles algunos aperitivos podría aligerar el ambiente, ya que todos estaban tan asustados. Como resultado, el ambiente sí se aligeró. Cambió del miedo al absurdo. Sí, incluso él se habría desconcertado si un bulto oscuro que salió de una pintura de repente le entregara una galleta. Después de todo, me ayudaron. En conclusión, era solo una cuestión de ser educado. Si has recibido algo, o si tienes algo por lo que disculparte, su abuela decía que debías darle un regalo a la otra parte junto con palabras elocuentes que los complacieran. Esa es la cortesía básica de la interacción humana. Ella decía que los meros agradecimientos y disculpas verbales son como cadáveres. Hablar con amabilidad se da por sentado, y pudiera permitírselo o no, debería dar incluso un pequeño regalo. Era un consejo de vida o muerte para Seo Hyo, cuyos músculos faciales se habían degenerado peor que los de un pony. Por lo tanto, incluso ahora a la edad de 29 años, la buena patata Seo Hyo todavía sigue fielmente las palabras de su mentora de vida, su abuela. De lo contrario, Hyo no habría podido convertirse en un profesor amado por sus estudiantes. No puedo simplemente recibir ayuda. Ese era el principio de Seo Hyo. En ese sentido, parece que las reglas de este mundo se adaptan bastante bien a mí. Podría ser un resultado que refleja mi naturaleza, como los animales del bosque. Para transferir algo a la realidad mientras soy una pintura, también necesito recibir algo. Hyo podía hacer bastante libremente. En la pintura, naturalmente podía disfrutar casi del poder del creador, e incluso podía dar un paso afuera hacia la realidad sin estar atado por ninguna regla separada. Incluso puedo hacer pasajes con pinturas para poder ir a diferentes pisos sin tomar el ascensor. Sin embargo, cuando Hyo es una pintura y el otro lado es la realidad, no puede romper esta regla de 1 a 1. Este era un hecho que aprendió a través de conversaciones con Yoo Sung-bon, el empleado que gestionaba el retrato. Cuando le pedí a esa persona que dibujara una manzana, apareció una explicación del sistema. Era una instrucción de corresponder, e incluso había un límite de tiempo. ¿Era como de 1 semana? No sabía qué problemas surgirían si no daba algo a cambio dentro de 1 semana, pero no parecía que fuera a pasar nada bueno,
así que le dio a Yoo Sung-won un regalo justo al día siguiente. Hyo hizo rodar algunas baratijas junto al escritorio con sus dedos. Hacían sonidos de tintineo al golpear el escritorio de madera. Entre ellas había gemas de varios colores. No sabía que también podía hacer estas. A Hyo le gustan varios estilos de pintura. Se decía que un pintor adecuado tenía su propia visión del mundo, pero Hyo, siendo solo un profesor y no tal pintor, dibujaba pinturas en varios estilos. Seo Hyo también era experto en hiperrealismo. Las gemas que tocaba ahora fueron creadas de esa manera. Usar estas para hacer pintura hizo que fuera fácil pintar la gema que le di al señor Yoo Sung-won. Se sentía como si la pintura, el dibujo y el resultado mismo fueran una entidad viva. Definitivamente se sentía como si la vida estuviera imbuida en algo que no podía respirar. Esta debe ser una especialidad que se adapta muy bien con esta patata genial sin límites en el pensamiento. Tenía 29 años y nunca sintió tanta libertad ni para quitarse la ropa interior, pero era bueno poder hacer tantas cosas. Como resultado, Hyo parecía haber evolucionado hacia una patata con encantos más diversos. Habiendo terminado de organizar las cosas, Hyo continuó pensando como un desempleado. Dormemos afuera esta noche. ¿Dormir mientras miro las estrellas se sentirá bien? ¿Qué debería hacer para el desayuno mañana? Simplemente hornear patatas y mojarlas en sal sería delicioso, ¿verdad? Y si me aburro, no estaría mal hacer algo de agricultura. Si le pregunto al señor Yoo Sung-won. Dado que el clima es agradable, los cultivos crecerán bien. Si encuentra brotes que le gusten y comienza a cultivar, se sentirá refrescante. Luego comerá los cultivos cosechados y también se los dará como regalo al señor Yoo Sung-won fuera de la pintura. Si hay abejas en alguna parte, le gustaría traerlas y criarlas. Vayamos mucho por ahí. Después, regresará a la cabaña y pintará una pintura. Cuando dibuja una pintura. Hyo, que había estado medio dormido en el lánguido aire de primavera, abrió los ojos en silencio. Aunque la escala se ha vuelto un poco más grande, ¿no sigue siendo esto vida de campo? Tener una mascota en una casa con jardín es como tener panceta de cerdo con soju. Y soy un hombre robusto de Corea del Sur que bebe soju con panceta de cerdo. Por lo tanto, concluyo que necesito un nuevo miembro en la familia. Aunque las criaturas de este bosque eran amigables con Hyo, no podía tocarlas fácilmente, tal vez porque todavía tenían la cautela básica de los animales salvajes. Quería amasarlas como pastel de arroz pegajoso, pero fui rechazado con firmeza. Y Hyo, siendo el caballero que es, no amasó a los conejos que dijeron que no. Los amigos del bosque eran simplemente animales salvajes que iban y venían fácilmente. Ciertamente sería divertido ser amigo de esos amigos, pero Hyo tenía otra forma. Si dibujara una pintura. Los humanos no se pueden crear, y él no tenía intención de hacerlo. Era suficiente que un humano se hiciera responsable de sí mismo. ¿Pero qué hay de los animales? Hyo se dirigió al estudio en el segundo piso. Hasta ahora, todo lo que Hyo había dibujado habían sido objetos. No tenían conciencia. Había dibujado frutas, verduras, comida, platos, muebles y muchas otras cosas, pero no eran existencias vivas y duraderas. Esto es diferente de la vitalidad que Hyo percibe vagamente en ellos. Hyo se sentó frente al lienzo. Había fallado con los humanos, pero tal vez los animales pequeños sí serían posibles. No hay otras personas aquí, pero hay otros animales. Hyo se levantó de la silla y caminó hacia los pequeños cajones que llenaban la pared. Se asemejaba a la forma de un mueble de medicinas que uno podría ver en las antiguas clínicas de medicina oriental. Había demasiados para contar, pero Hyo sabía dónde estaba todo. Aquí, definitivamente. Había una gema azul y transparente. Hyo no sabía exactamente qué era la gema. Pero la gema era genial. Era refrescante en lugar de fría, y mientras se sentía sólida al tacto, su interior parecía fluir y balancearse como el agua. Centelleando y fluyendo dentro de una sola forma, líquido con la forma de un sólido, no era diferente de las criaturas vivas y duraderas que se reunían. Vayamos con esto. Además, Seo Hyo sacó varias gemas, hojas secas y minerales. Rompe las gemas con un punzón y un martillo. Incluso las hojas bien secas que aún conservan colores vivos y los minerales que contienen varios tonos, son todos molidos hasta hacerlos polvo. Hecho un fino polvo como harina, fue creado como pintura en las manos de Hyo. Usando la savia de los árboles encontrados en el bosque, le dio una forma. Luego, la ajusta aún más para encontrar la viscosidad adecuada.
La pintura finamente molida en el panel de vidrio que mostraba bien los colores brillaba tenuemente como luciérnagas. Pálida como la Vía Láctea, pero daba una sensación muy refrescante. Este bosque no tenía lago. Tal vez era algo natural, pero no podía evitar sentirse un poco decepcionado. Deseaba esa cosa transparente sin fin, ya fuera algo como un estanque pintoresco, un majestuoso lago o un vasto mar, que emanara el aroma del agua. Recordando la brisa fresca que soplaría desde el extenso charco, Hyo movió su pincel. Una cabeza pequeña, alas grandes. Con un pico que no necesita ser grande ya que solo cantará. Harían hogares donde hay agua y el hogar mismo se convertiría en ellos. Un pájaro que es el agua misma. ¿Qué tipo de pájaro sería ese? Parece que se agruparían. Vivirían en bandadas. Podrían quedarse en cualquier lugar donde haya agua e incluso en lugares sin agua, podrían crear estanques, lagos o mares en cualquier momento, viviendo y respirando con vida, son agua transparente y al mismo tiempo pájaros que crean una brisa fresca. Los colores serán diferentes para cada uno. Dado que el agua es transparente, aquellos con conciencia pensarán. Querrían tener colores para revelarse a sí mismos. Serán amigos tiernos. Para decorar sus seres transparentes, ponen todo tipo de tesoros dentro de sus cuerpos. Como todos los pájaros cuidan sus plumas, eligen tesoros que se adapten a sus cuerpos con sus picos pequeños y los ponen dentro de sus cuerpos transparentes para adornarse. Podrían ser flores. Podrían ser gemas, o podrían ser frutas que cuelgan de los árboles o comida dejada por la gente. Tal vez incluso podrían sostener reliquias muy antiguas o un pez pequeño. Ellos, que son agua y pájaros, son libres de hacer cualquier cosa. Está bien quedarse dormido en una corriente que fluye y está bien volar libremente en el vasto cielo. Tenían libertad. Hyo dibujó un pájaro muy pequeño. Un cuerpo redondo, alas justo del tamaño del torso, plumas largas en la cola y un pico corto. Los de cuerpo pequeño podían esconderse en cualquier lugar y sabían que eran agua. Con gemas, flores y frutas dentro de sus cuerpos transparentes, brillando en varios colores. Cuando Hyo dio un suave toque al pico del pájaro con la yema del dedo, toc. Un pájaro con su propio tesoro en el cuerpo se posó en el hombro de Hyo. En lugar de un canto, el pájaro crujió, haciendo sonidos con las flores dentro de su cuerpo. Era un amigo silencioso pero ruidoso. Eres un charlatán. Los pétalos atrapados en el pequeño cuerpo transparente hacían un ruido tenue mientras piaba juguetonamente. Antes de darse cuenta, la habitación de Hyo estaba llena de pájaros transparentes y centelleantes. Permanecieron alrededor de Hyo durante un rato y luego volaron rápidamente a través de la ventana abierta. El viento creado por el aleteo de las gotas de agua viva era mayor de lo que imaginaba. La vista pintoresca, similar a los pétalos de flores de cerezo revoloteando en la clara brisa primaveral, era verdaderamente hermosa. Hyo, que estuvo aturdido por un momento, pronto movió sus pies y se paró en la terraza. No fueron muy lejos. Formaron un pequeño estanque junto a la cabaña de Hyo. Apoyó la barbilla en la barandilla de la terraza, inclinando su cuerpo contra ella. Dignos de elogio. El largo estanque o lago que rodeaba la cabaña fluía con calma. Debajo yacían innumerables tesoros, como arena de playa o guijarros de río. El lago, lleno de flores, gemas y frutas, chispeaba de forma encantadora bajo la luz de la luna. Se convirtieron en uno y fluyeron en silencio, pero luego de repente, ¡pop! Uno subió y miró a su alrededor. Luego se escondió de nuevo en el interior, formando un estanque con sus amigos. Hyo cerró los ojos. Mientras el agua centelleante y en movimiento desaparecía de la vista, pronto escuchó sus respiraciones. En lugar de piar, escuchó tenues ruidos de gemas tintineando, pétalos de flores rozándose y pequeñas piedras o arena moviéndose. Así era como estos amigos hablaban y gritaban. Era como el sonido de los bichos del césped a mediados del verano. Debería irme a dormir. Hyo salió de la cabaña, llevando solo una almohada. Luego se acostó entre la cabaña y el estanque. Mientras se acostaba a dormir, escuchó el sonido de animales acercándose. Vienen rápidamente considerando que todos salieron corriendo cuando intenté tocarlos. Los pájaros que habían estado inclinando la cabeza en las ramas volaron y se posaron en el pecho de Seo Hyo. El ciervo que había estado olfateando alrededor del estanque poco profundo y ancho movió sus largas patas y se puso al lado de Seo Hyo. Las ardillas que habían estado moviéndose en los arbustos pusieron bellotas o pequeñas frutas en el estanque y luego se reunieron a su alrededor.
Hyo murmuró ante esa vista, ¿era el pago de un peaje? De todos modos, tanto las ardillas como los pájaros del estanque parecían satisfechos. ¿No es pacífico de todos modos? Hyo estaría satisfecho solo con eso si los amigos que creó no fueran seres que merecieran el ostracismo, y si pudieran mezclarse y armonizar con los existentes. En ese punto, Hyo pensó. Sería divertido decorar este retrato. Capítulo 10. Aunque el retrato cerró sus ojos debido a la impaciencia de Yoo Sung-won, el dueño de la pintura, Lee Sabeol, no lo regañó. Después de todo, es un retrato que no respondería incluso cuando le hablara. Ni siquiera me miraría. Los 17 empleados que habían conversado con él hasta ahora salieron huyendo, incapaces de soportar la presión del retrato. En ese sentido, el intento del señor Yoo Sung-won puede verse como significativo y exitoso. Aunque hacer que Hyo huyera ciertamente no fue una buena elección, te recluté porque estaba impresionado con la curiosidad del señor Yoo Sung-won. No hay necesidad de disculparse por eso. Seré más cuidadoso en el futuro. Eso es todo lo que necesitas hacer. Afortunadamente, Lee Sabeol era alguien especial para su propia gente. Pero Yoo Sung-won todavía estaba preocupado. Solo porque no haya un gran problema no significa que el error desaparezca. Había pasado bastante tiempo desde que fue empleado por Lee Sabeol como curador. Pensó que se había vuelto bastante apático con el tiempo mientras apreciaba y gestionaba la colección de Lee Sabeol, pero tal vez era su naturaleza después de todo, ya que estaba cautivado por el misterio de la mazmorra que vio por primera vez en mucho tiempo. Yoo Sung-won entró en su sala de trabajo privada y mordió un caramelo. Los adultos desgastados por la fatiga necesitaban azúcar. El retrato de Hyo no es un monstruo ordinario. Eso fue lo que despertó la curiosidad de Yoo Sung-won. Simplemente podría ser una mutación, pero Yoo Sung-won se sentó en su silla durante mucho tiempo, mirando al vacío. Pronto abrió la boca. ¿Debería contactar a los jardineros? Los jardineros eran una profesión operada en secreto por asociaciones en varios países. De hecho, no estaba al nivel de ser operada en secreto, ya que cualquiera con la aptitud podía hacerlo. Sin embargo, dado que había tan pocos candidatos con la aptitud, era más apropiado decir que era inevitable que no se publicitara ampliamente. Pero como investigador, es incómodo contactarlos de nuevo ya que me fui bajo la apariencia de la jubilación. Los jardineros, una especie de investigadores y aventureros secretos, eran personas que se habían acercado a la verdad de las mazmorras. Conocían diversa información no conocida por el mundo, pero incluso con el conocimiento de un antiguo jardinero, Yoo Sung-won todavía no podía explicar el retrato de Hyo. Era un tipo de existencia que nunca había visto en su vida. Bueno, de alguna manera funcionará. Yoo Sung-won suspiró y se desplomó en su silla. No hay necesidad de apresurarse, tomémoslo con calma. Sin importar lo que hagan los humanos, el origen no huye. Es demasiado grande para hacerlo. No había razón para desenterrar apresuradamente el secreto, ni sentía ganas de hacerlo. Después de todo, fue solo hace unos días que hizo que Hyo huyera al actuar de forma imprudente. Reflexionemos, afortunadamente, la evasión de Hyo no duró mucho. Unos días después, Yoo Sung-won pudo ver el retrato con los ojos abiertos. Yoo Sung-won sonrió torpemente. Es una bonita noche. El bosque en el retrato de Hyo era una noche con estrellas centelleantes. Es de noche para nosotros también. Llegué un poco temprano hoy. Ni siquiera es medianoche todavía. Parece definitivamente más temprano de lo habitual, ¿hay alguna razón? Vine a revisar las otras obras de las que estoy a cargo. Yoo Sung-won se encogió de hombros. Entonces vi que tú, Hyo, estabas despierto. Esa es una historia increíble. Yoo Sung-won, que había estado bromeando, preguntó con su característica voz tranquila. ¿Qué estabas haciendo ahora? Su mirada estaba en el pincel que sostenía la mano del retrato. Era una vista muy extraña, una pintura sosteniendo una herramienta que podía pintar. A la cabeza del líder del gremio le darán vueltas los ojos si viera esto. Hyo respondió obedientemente. Estaba haciendo un pájaro. Ah, estabas pintando un pájaro. Puedo verlo también, si no es demasiado descortés preguntar. Si el señor Yoo Sung-won lo desea, se lo mostraré. El hombre del rostro inexpresivo dejó el pincel que tenía en la mano, y pronto dio un toque en algún lugar invisible para Yoo Sung-won. Mientras sus delicados dedos llamaban a algo de una manera sutil, sucedió algo extraordinario. Se escuchó el sonido del agua ondulando, y pronto apareció un pájaro. Yoo Sung-won se sorprendió.
Por supuesto, a diferencia de la gema anterior, era definitivamente plano, como una existencia más allá de la pintura, pero al menos se sentía tan vivo como Hyo. Es mi nueva familia. Quería responder tan tranquilamente como fuera posible, pero no estaba seguro de si lo hizo bien. Para ser honesto, Yo Sung-won estaba un poco emocionado. Es un pájaro maravilloso. El pájaro era muy pequeño. Si se compara con especies en Corea, tal vez se parecía a un alcaudón de cabeza castaña. Pero las plumas de su cola eran mucho más largas y fusionado con su cuerpo transparente, sus alas apenas eran visibles. Tal vez estaban fusionadas de esa manera. Estaba hecho de agua muy limpia. Se asemejaba al agua santa que Yo Sung-won, un antiguo jardinero, veía ocasionalmente en las mazmorras, o al agua de manantial en lugares remotos donde no existía vida. Hyo, ¿acabas de crearlo? Parecía entender por qué dijo, creado, en lugar de, pintado. Ciertamente era una criatura viviente. Estaba sosteniendo un pincel. Me estoy divirtiendo, así que estoy haciendo varios de ellos. En este momento, son aproximadamente, probablemente menos de 100. Significa que dibujó a cada uno de esos 100 animales uno por uno. No debe ser fácil. No importa ya que tengo tiempo de sobra. Parecía tener una naturaleza sorprendentemente curiosa. Eso es algo a tener en cuenta, aunque es difícil hacerse una idea debido a la expresión excesivamente educada y rígida de Hyo, el hecho de que una existencia, ya fuera un monstruo u otra cosa, llevara una vida enfocada en el interés, era algo con lo que ser cauteloso como humano. Yo Sung-won, que había memorizado la información en su cabeza, volvió a preguntar. Parece estar hecho de agua, ¿puede cantar ese pájaro? No tiene cuerdas vocales, pero, cuando el pájaro se sacudió el cuerpo como un cachorro mojado, se escuchó un sonido de chapoteo. Sonaba como una pequeña botella de agua siendo agitada, y también como una gelatina delgada y viscosa siendo removida. Yo Sung-won se rió ligeramente. Así que canta de esa manera. También puede cantar de otras maneras. Pero ¿no dijiste que no tiene cuerdas vocales? Es un método similar al de antes. Hyo sacó una pequeña gema del interior de su traje. El pequeño pájaro le arrebató la gema verde de la mano a Hyo. Mordisqueó la gema, pareciendo calcular su tamaño con su pequeña boca, antes de tragársela de un solo bocado. Hyo, todavía con una expresión inexpresiva, le entregó unas cuantas gemas más. Ahora podrá cantar. En ese momento, se escuchó un sonido de tintineo. Yo Sung-won pronto se dio cuenta de cómo cantaba el pájaro frente a él. Moviendo o chocando los objetos dentro de su cuerpo, era una escena que recordaba a un cuento de hadas. Las gemas atrapadas dentro del cuerpo transparente del pájaro flotaban alrededor, haciendo sonidos al chocar entre sí de vez en cuando. A pesar de parecer gemas densas, flotaban dentro del pequeño cuerpo, centelleando con la luz dispersa dentro del agua. Hyo habló como si estuviera enseñando a un animal recién nacido. Luego lo vio parpadear 2 veces. Tal vez fuera su imaginación, pero aunque su estoica expresión no había cambiado, parecía cansado. Son unos charlatanes. Sin embargo, parece bastante silencioso. Si hubiera tenido cuerdas vocales, ni siquiera puedo imaginar lo ruidoso que habría sido. El pájaro, con sus característicos movimientos rápidos de animal de cuerpo pequeño, revoloteaba y movía la cola alegremente mientras se movía de un lado a otro en la mano de Hyo. Luego extendió sus alas y las agitó también. Las alas son más grandes de lo que pensaba. Las alas, lo suficientemente grandes como para envolver todo su cuerpo, se reabsorbieron en el torso, perdiendo su forma. Ese aspecto es muy parecido al de un slime. También se veía un poco similar a cómo intenta poner algo dentro de su cuerpo. Aunque parece que este tipo no lo hace para cazar, sino para adornarse. Se preguntó cómo reaccionaría al encontrarse con un enemigo. Tu pintura es realmente genial, ¿es esto un retrato y también un pintor? Con ese pensamiento, Yo Sung-won, que había hablado, miró a Hyo. Sus ojos, tan oscuros que incluso parecían brillantes, capturaron a Yo Sung-won por un momento antes de que abriera la boca. No dije nada descortés, ¿verdad? Ese fue el cumplido perfecto para alguien que pinta. Entonces eso es un alivio. Pero una pintura viva, cualquiera diría que eso es genial. Mientras Yo Sung-won miraba fijamente al pájaro, el retrato preguntó. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Es esta también una de las reglas del retrato de Hyo? Parece que siempre da oportunidades. Yo Sung-won respondió mientras medía la paciencia y buena voluntad del oponente. Siempre tengo preguntas. Así que tengo una esta vez también,
ya que tú, Hyo, me mostraste una pintura tan genial. Este pájaro es realmente hermoso. ¿Tienen estos tipos cada uno su propio sentido de la belleza, o actúan de acuerdo con tu gusto, Hyo? El retrato parpadeó 2 veces y respondió. No sé mucho sobre estos amigos. Pero les gusta adornarse poniendo algo dentro de sus cuerpos. Tal vez debido a que ya habían tenido bastante conversación, Hyo continuó hablando sin dudarlo. Hasta ahora, he creado unos 100 pájaros, pero cada uno de ellos prefería cosas diferentes. Este amigo prefiere joyas, algunos pájaros querían flores, y otros buscaban ramitas o guijarros. También hubo momentos en que fueron peces pequeños o frutas de árboles. Cuando el retrato agitó su mano, el pájaro sentado en él voló lejos. Se escuchó el sonido del agua. No se mueven según mi sentido estético. Tienen sus propios gustos distintos. Podría haber estado ligeramente influenciado por mí, pero no es algo que pueda imponerles ahora. Parece un pájaro real. Este lugar es una pintura. Como dueño de la pintura dibujada por mí se vuelve real. Si lo desean, pueden cobrar vida y respirar. Puede suceder. ¿Es esta una respuesta suficiente? Tras un momento de silencio, Yoo Sung-bom pronto abrió la boca. Este pájaro no parece solo una pintura. Parece vivo, ¿podría salir como tú, Hyo? Hyo no dio una respuesta clara. Parecía que él mismo no sabía qué pasaría, o tal vez no estaba muy interesado en compartirlo. Yoo Sung-bom no le dio mucha importancia y siguió adelante. Aún así, preguntó cautelosamente. Ahora, 31 años después de que aparecieran las mazmorras, la gente ha reconocido la existencia de las almas. Era una tendencia inevitable ya que habían surgido varias habilidades dirigidas a las almas. A pesar de que no hay nada raro en tales habilidades. ¿Acabas de crear un pájaro con alma? La misma respuesta que antes. No puedo descifrar sus intenciones. El retrato permaneció inexpresivo. Era un rostro que no se podía ver como el de alguien que acaba de crear una vida, lo que lo hacía aún más ajeno y espeluznante. Tal vez se siente aún más extraño porque realiza acciones que no parecen humanas en absoluto y sin embargo tiene ojos, nariz y boca igual que una persona. Había una sensación de desarmonía que era diferente de los monstruos o seres similares que solía ver. El retrato respondió con calma. Yo tampoco lo sé. Si tú, el dueño, no lo sabes, entonces ¿quién lo sabría? Tal vez nadie lo sepa. Solo dibujé una pintura, y soy una persona que entró dentro de esta pintura. Puedo decorar esta pintura, y el dibujo que decora esta pintura se vuelve real dentro de este retrato, justo como la última vez que el señor Yoo Sung-bom dibujó una manzana para mí. Después de todo, es una pintura. Podría haber sonado como un juego de palabras, pero no estaba equivocado. Una pintura dentro de una pintura es de hecho real. Después de un momento, Yoo Sung-bom volvió a preguntar. Creaste un pájaro dentro de la pintura. Dibujaste una gema para mí y me la diste, y pudiste entregármela. Hyo, definitivamente eres una pintura, pero al mismo tiempo eres humano y también puedes influir en la realidad. Si es así, ¿puedes pintar la vida real aquí? No solo salir de la pintura y luego volver a entrar como la última vez, sino puedes dibujar algo como el destino, el pasado o la memoria. O tal vez, podría ser posible, o podría no serlo. Pero no quiero hacer eso. ¿Por qué? No es solitario o aburrido dentro de la pintura. No me siento solo aquí. Su tono seguía siendo inexpresivo. Estoy cómodo aquí. Aquí, el clima siempre es agradable, la brisa primaveral soplaba, y el aroma del bosque llena el aire, nada es molesto ni difícil. Si alguna vez me aburro, simplemente puedo crear nuevos amigos como ahora. Eso será suficiente. Yoo Sung-bom se sorprendió un poco. ¿Estás satisfecho con tu pacífico mundo de pintura? Los seres fuera de lo ordinario que había visto hasta ahora siempre codiciaban las cosas de la realidad. Independientemente de si tenían conciencia o no, sus acciones eran instintivas, como el tallo de una planta que se extiende hacia la luz del sol. ¿No tienes el deseo de salir? Eso, podría ser posible, pero, no quiero salir. Este lugar es mi hogar ahora. Definitivamente acaba de decir, ahora. Así que hubo un tiempo en que no vivía en este retrato. El retrato afirmaba ser humano y decía que había momentos en que no vivía dentro del retrato, pero no había garantía de que el lugar en el que estuvo fuera necesariamente la Tierra. Podría ser una mazmorra u otra dimensión. No, considerando los comentarios y la conducta habituales de Hyo, la probabilidad de que sea esto último parece más alta.
Independientemente de los pensamientos de Yoo Sung-bon, el retrato continuó. No puedo crear un ser vivo que me amenace. ¿Un ser vivo amenazante? Los humanos siempre tienen el potencial de dañar a otros seres. Los seres vivos que puedo crear son solo amigos que son amigables conmigo. Esa es la regla de este retrato. Al principio, yo tampoco lo sabía, pero después de intentarlo unas cuantas veces, lo descubrí. Dado que soy el dueño de este retrato, no puedo crear un ser que pueda borrarme. Por lo tanto, no puedo dibujar humanos. El retrato recitó. Dado que un retrato no puede existir sin su sujeto. Habiendo dicho eso, Hyo miró a Yoo Sung-bon de nuevo. Soy reacio a crear humanos. Eso es un evento demasiado especial. ¿No es bueno si es especial? No soy lo suficientemente especial para eso, así que no es bueno. Estoy satisfecho con mi especialidad solo hasta el punto de ser un retrato parlante. Ciertamente era tan profundo que era difícil creer que fuera simplemente un retrato con conciencia. Definitivamente no es un monstruo u objeto ordinario. Es por eso que tenía un lado espeluznante. ¿Es esta una respuesta suficiente? Si no es ni un fantasma ni un humano. Nos veremos la próxima vez. ¿Qué demonios podría ser esto?